Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a un episodio más. Estamos leyendo Marcos del capítulo 8 al capítulo 9. Dentro de estos dos capítulos podemos ver enseñanzas muy particulares de parte de Jesús. Pasan sucesos muy importantes, algo que también veíamos en el Evangelio de Mateo, pero también podemos llegar a complementar lo que ya se había dicho en el Evangelio de Mateo, ¿no? Entonces, en esta parte son diferentes perspectivas y esto es algo que a nosotros nos enriquece, nos hace darnos cuenta de un mejor contexto, de una mejor situación en lo que se estaba viviendo en ese entonces. Entonces podemos ver cómo es que Jesús sigue haciendo sucesos bastante milagrosos, importantes, cosas que realmente destacan a Jesús, no por el hecho de que Jesús quisiera ser reconocido, como bien lo vemos, cada vez que Jesús hacía algo importante, siempre comentaba que él no quería ser reconocido, que no se lo dijeran. Por ejemplo, cuando vemos la transfiguración de Jesús, les comenta, ¿no? Lejos de ser algo muy íntimo, y esto es algo que también tiene un trasfondo muy importante para los 3 discípulos que fueron a acompañar a ver esta transfiguración de Jesús. Lejos de ser algo íntimo entre ellos, que no se lo dijeran a nadie por una madurez, porque ellos no iban a entender realmente lo que estaba pasando. Lejos de todo esto, pues también quería mantener Jesús ese perfil bajo que se profetizaba desde Isaías, ¿no? Desde Jeremías. Entonces, en esta parte es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Pero también tenemos que tener en cuenta que realmente, aún a pesar de todas estas señales milagrosas, aún a pesar de todos los sucesos que Jesús estaba haciendo dentro de su ministerio, sus mismos discípulos no pudieron dar evidencia de esta parte, ¿no? Vemos a los fariseos preguntando o ordenando o ellos exigiendo una señal milagrosa cuando estaban viendo, bueno, una señal milagrosa para que ellos supieran o para que se dieran cuenta de que él era Dios o de que estaba cierto o correcto lo que él estaba haciendo. Entonces Jesús, pues, lejos de ser algo que lo retara o que realmente lo motivara a que ellos creyeran en él, pues simplemente llegó un momento en el que Jesús dijo, o sea, dice, ¿no? Esta generación incrédula, ¿no? O sea, que necesita de una señal milagrosa. Entonces, en esta parte, qué feo que pueda Jesús expresarse de esta manera, porque Jesús estaba haciendo milagros a diestra y a siniestra, ¿no? Entonces, los fariseos tenían estos ojos cegados, no tenían esta parte en donde podían darse cuenta de lo que Jesús tenía para ellos o de lo que Jesús estaba mostrando en ese entonces. Entonces, ya van dos, perdón. Realmente tiene un hecho muy importante, ¿no? Y también pasa a los discípulos esta parte en donde no pueden expulsar al endemoniado porque no tienen, pues, llámese, no tienen esa fe suficiente. Dice ahí en el Evangelio de Marcos que este demonio, Jesús, cuando los discípulos le preguntan por qué ellos no pudieron expulsar al endemoniado, Jesús les dice que bueno, después de haberlos reprendido, de haberles dicho, o sea, ¿qué onda, no? Después de tanto tiempo, ¿y qué onda, no? Les dice, ¿no? Que este endemoniado, para ser expulsado, este demonio requería de mucha oración. Entonces, en esta parte realmente Jesús pone un parámetro o pone la solución a lo que en ese entonces se necesitaba, ¿no? O sea, a lo que su duda tenía, ¿no? Entonces, esto es algo muy bonito. Jesús lo expresa de una manera un poquito diferente, lejos de ser directo, lejos de ser pues muy insistente. Se los decía por medio de parábolas, por medio de ciertas referencias o hasta cierto punto en acciones, ¿no? Entonces, en esta parte, lo que más llama mi atención dentro de estos pasajes es la manera en la que Jesús o la manera en la que los discípulos estaban viviendo ese codo a codo con Jesús y aún así tenían dudas dentro de lo que estaba sucediendo, ¿vale? Entonces, yo sé y cambia mucho el contexto a lo que vivimos hoy en día. Pero si realmente nos vemos muy quisquillosos y nos damos cuenta, realmente no cambia mucho. Hasta podríamos decir que
que nosotros estamos privilegiados al momento en el que nosotros recibimos a Cristo Jesús, porque ya no lo estamos viendo a lo mejor ahí en carne, ¿no? Pero vive dentro de nosotros, ¿no? Que es ese Espíritu Santo, ¿no? Es Dios dentro de nosotros. Entonces, realmente la única evidencia que Jesús en ese momento pues estaba reflejando es el hecho de que estaban a la par con Él, realmente tenían esa gran bendición, ¿no? Pero nosotros, ¿qué evidencia tenemos o qué más necesitamos para nosotros realmente poder hacer lo que Jesús nos demanda o lo que Dios nos demanda en nuestras vidas? ¿Qué más evidencia tenemos de despertar, de ver la luz de nuevo día, de despertar con salud? O sea, en esta parte hay muchas evidencias dentro de lo que vivimos hoy en día o en el día a día para que nosotros nos demos cuenta de que realmente Dios está con nosotros, ¿vale? Entonces espero que haya sido de muchísima bendición estos capítulos, así como lo fue para mí. Siempre para mí es un privilegio poder estar con ustedes un día más y nos estamos viendo para los siguientes episodios. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.